Bueno chicos, entonces tenemos el problema que nos indica que este diseño es de una nueva bodega que nos pregunta cuál es el espacio total de esa bodega según las medidas, ¿sí? Estas de 24 metros y 42 metros. Bueno, entonces acá he hecho un prototipo, un diseño similar que vamos a de pronto a manipular para analizarlo un poco mejor. Bueno, chicos, nada, podemos ver en este caso. Si lo vemos así, pareciera como una cápsula, así, como si fuera como una cápsula de una pastilla, o sea, su forma es similar. Y pues el tema es analizar qué sólidos son los involucrados acá, ¿sí? Principalmente dos, que vemos que vendría siendo uno de estos sería este cilindro, la parte del centro de toda la figura es como un cilindro, ¿sí? Y en los costados, la parte delantera y trasera son como si fueran, mira, por ejemplo acá se puede ver que es media esfera y acá otra media esfera. Tengamos en cuenta que esta figura verde, ese plano, simula el piso como si fuera el césped. Entonces en nuestro problema no tiene sentido la parte inferior, toda esta en parte inferior no tiene sentido porque no existe en la bodega. Vamos a centrarnos solamente en la parte que está por encima del césped, ¿no? Entonces vamos acá a reducir un poco los colores para analizar un poco en la parte interior qué está pasando. eh, Podríamos también considerar, mira, que es una esfera, ¿sí? En la parte delantera una esfera está involucrada y en la parte trasera también una esfera. Si asumimos que el cilindro se va a encargar de calcular el espacio que vemos acá, ¿sí? Quiere decir que las partes restantes serían este trozo de, por ejemplo, en la parte delantera de la bodega, solamente faltaría calcular el, mm, el volumen de esta parte delantera, que tendríamos que mirar a cuánto equivale. De esa media esfera que se ve arriba sería la mitad. Si lo vemos como una esfera completa y solamente analizamos esta parte de acá, sería un cuarto de esfera. Entonces eso es muy importante analizar. Acá pasa algo similar. La parte trasera va a ser un cuarto de esfera, ¿sí? Bueno, entonces voy acá a bajar un poco como los colores para que lo vean un poco más a detalle, la parte interior y lo que tenemos que hacer. Bueno, acá también voy a hacer esto y miren, por ejemplo, fijémonos en la parte delantera. Voy a quitar por un momento el cilindro, o bueno, dejémoslo así. Miren lo que pasa con la parte delantera. Esa parte delantera, como les decía, es un cuarto. La que necesitamos es un cuarto de esfera. Un cuarto de esfera. Sabemos que las de abajo no tienen sentido nuestro problema porque pues hasta ya no llega la bodega. Y esta parte interna de esta parte de la esfera interna pues tampoco no tiene sentido porque el cilindro va a ser quien se encargue de calcular ese espacio, ¿sí? Entonces nada, de aquí podríamos concluir que la bodega está conformada por ¿quién? Por medio cilindro, ¿sí? ¿Por qué medio? Porque pues el de abajo no tiene sentido nuestro problema. Medio cilindro en la parte delantera por un cuarto de esfera y en la parte trasera también por un cuarto de esfera. Entonces eso es lo único que habría que analizar ahí.
Ya lo siguiente son las medidas y empezar a utilizar las fórmulas y los datos. Bueno, ahora sí voy a quitar por un momento eso de allá. Concentrémonos en esta esfera, por ejemplo. Esta distancia de esquina a esquina mide 24 metros, que es la que pone acá. ¿Sí? El diámetro de esa esfera es de 24 metros. Entonces voy a tratar de simular acá lo que vendría siendo esa parte delantera. Digamos que el suelo de la bodega sería algo así. Y aquí también está. Y aquí en la parte superior pues está lo que es el volumen. Digamos que acá estaría el cilindro. Estoy simulando como con estos arcos, que ahí estaría el cilindro. Y con esto estaría simulando lo que es como la esfera, el cuarto de esfera. El cuarto de esfera que está implícito acá. Aquí pasa algo similar. Hay un cuarto de esfera. Un cuarto de esfera que es el espacio que está en la parte trasera de la bodega, y acá pues la parte delantera. Pues nada chicos, todo esto, esta medida dice el problema que es 24 metros. Quiere decir que es la misma de acá. Quiere decir que esta misma medida es esta misma de acá. 24 metros. ¿Sí? Y nos dicen que desde la parte delantera hasta la parte trasera, lo más al fondo, mide 42. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo otro que tenemos que analizar? Vemos que este es el diámetro, ¿no? Entonces quiere decir que del centro hasta una de sus esquinas, por ejemplo esta, mide la mitad. Eso quiere decir que mide 12. Y esos 12 son también acá, también acá, también acá, también acá, en todos los sentidos. Por lo que es una circunferencia o una esfera. El radio es el mismo. Entonces chicos, esta distancia desde aquí a acá también mide 12. Es decir, de acá hasta acá mide 12. Algo similar pasa al fondo, entonces quiere decir que de aquí a acá mide 12. Y entonces quiere decir que el cilindro, el meramente cilindro, sería esto. Si lo queremos llamar la altura del cilindro, pues la altura del cilindro sería los 42 menos los 24. Tendríamos 18. Entonces tenemos que calcular el volumen de la parte delantera el volumen de la parte central de la bodega y el volumen de la parte trasera. ¿Sí? Sabemos que el volumen de esta y esta son lo mismo, son iguales, porque simulan cada una de ellas
un cuarto de esfera y un cuarto de esfera. Entonces tan pronto calculemos una, pues la copiamos acá. Tengamos en cuenta que el volumen acá es un cuarto de esfera, del volumen de una esfera completa. Volumen de esfera completa. Acá el volumen central va a ser igual al volumen de medio cilindro, ¿sí? Lo que habíamos interpretado en la figura, cilindro. Y acá pues ya habíamos dicho, también es un cuarto del volumen de una esfera. Y ya, chicos, entonces calculemos el volumen de una esfera y lo dividimos en 4. El volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. El volumen de un cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado, en este caso porque la base o la capa del cilindro es una circunferencia, entonces esta sería la capa por la altura. Y acá pues ya hemos dicho que es igual que la parte frontal, entonces 4 tercios de pi por radio al cubo. El volumen de esta esfera entonces es 4 tercios de pi por radio. Entonces la esfera que está aquí involucrada tiene un radio de 12 al cubo. Acá tenemos que el volumen del cilindro es entonces pi por radio. Acá el radio también es de 12 para el cilindro que está aquí involucrado, 12 a la 2 por la altura de solamente el cilindro, que dijimos que era 18. Entonces por 18. Y acá pues ya sabemos que esto inclusive no hay que hacerlo porque vamos a utilizar la información de acá. Centrémonos en estas dos. Acá entonces vamos a escribir el volumen de una esfera completa. Entonces vamos a utilizar la calculadora y tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos que bueno, entonces 4 tercios de pi por radio al cubo por 12 a la 3. Esto da 23,04 pi. Listo. El volumen de un cilindro completo sería pi por radio al cubo, entonces 12 a la 2 por la distancia o la altura, en este caso 18, entonces nos quedaría 25,92 pi. Bueno, recuerden que estos datos son de un cilindro todo completo y de una esfera toda completa, pero sabemos que la parte involucrada acá solamente es un cuarto de esfera y acá medio cilindro. Entonces la parte que nos interesa es esta. Recuerden que los volúmenes que nos interesan son estos: un cuarto de esfera y medio cilindro. Entonces a estos resultados tenemos que hacerles esos cálculos. Entonces el volumen acá de la parte delantera va a ser a este dato dividido en 4, que es un cuarto, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo acá. Tenemos que sería 23,04 pi
dividido entre 4. Esto nos da 576 pi. Listo. Este sí es el volumen de meramente la parte delantera de la bodega. Ahora, el volumen de la parte central de la bodega, habíamos dicho que era medio cilindro. Entonces, como este es un cilindro completo, medio sería dividiendo en 2. Entonces tendríamos que sería 2592 pi dividido en 2. Eso nos da 1296 pi. Y este volumen de la parte delantera es igual al volumen de la parte trasera. Entonces 576 pi. Y ya, como nos están pidiendo calcular el volumen total de la bodega, sería la suma de la parte delantera, la suma de la parte central y la suma de la parte trasera, ¿sí? De la parte trasera de la bodega. Entonces este volumen, voy a subirlo acá, sería la suma de esto. Entonces sumémoslo con la calculadora. Nos daría 576 pi más 1296 pi más otra vez 576 pi, para un total de, voy a copiarlo acá en este espacio en blanco que me queda, 2448 pi. Unidades, pues nuestro problema hablaba de metros, entonces serían metros cúbicos. Y hagamos una aproximación. La calculadora nos va a permitir a cuánto equivale aproximadamente ese volumen. Le damos a esta tecla y eso quiere decir que esto sería equivalente a 7690. Como es una aproximación, lo podemos dejar así, metros cúbicos. Entonces, tanto este valor como este son correctos, ¿vale? Bueno chicos, así se resolvía el problema.